Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profesora. Hola, Cristian. Sí, me escuchan bien. Hola, Miyuki, Víctor, ya están ahí. Me veré un poquito mientras que conectaba. Ya, ¿qué tal, chicos? Nuestra última semana. No creí que faltaba una más. ¿Qué tal, chicos? Hola, Teresa. ¿Listos para trabajar el día de hoy? Vamos a ver los signos de puntuación. Luego veremos también sobre el texto, las clases que hay y algunos conectores que necesitamos también reconocer para poder unir estas ideas de manera coherente, ¿no? De eso se trata. Bien, chicos, entonces pueden observar la pantalla, el PPT, por favor, me confirman. Sí se ve. Perfecto. Entonces vamos a trabajar con esta primera parte. Me distraigo yo. Sobre los signos de puntuación. Voy a ampliarlo un poco más. No está en PDF. Ya, ahí está. Sobre los signos de puntuación, la RAE lo define como aquellos signos que organizan el discurso con el fin de comprender el texto, ¿no? Para que no haya ambigüedad, para que no exista pues una doble interpretación, usamos las pausas necesarias o de repente los signos también de admiración o de interrogación, de acuerdo a la intención que tenemos como hablantes. Nos dice que la segmentación del discurso que marcan los signos de puntuación es imprescindible para determinar con claridad las funciones gramaticales y las relaciones sintácticas entre los distintos constituyentes de los enunciados. Tenemos, por ejemplo, Héctor. Mi amigo estudió Derecho en San Marcos. La coma está después de Héctor, ¿no? Le hablo a Héctor. Esa es la idea. Le hablo a Héctor. Luego tenemos en el segundo caso, decimos, Héctor, mi amigo, estudió Derecho en San Marcos. Allí estoy hablando de Héctor, ¿no es cierto? Y le digo que es mi amigo. Esa es una, entonces, frase positiva, mi amigo, que está además entre comas. Él estudia Derecho en San Marcos, ¿no? En el otro caso, mi amigo era el sujeto y Héctor era a quien me dirijo. Por eso lo llamamos vocativo. Como vemos, un signo puede cambiar el sentido del enunciado. En ese caso, una coma puede variar, ¿no? Vamos a empezar entonces con el primer signo. Ustedes también al final de las preguntas cuentan con toda esta información y podemos ver que en este signo, la coma, tiene una pausa menor que el punto y coma y que va a ser de varias clases. Por ejemplo, podemos encontrar una coma a la que llamamos coma vocativa o coma de vocativo. Es una coma que separa a ese elemento, al vocativo. Entonces dice, no entiendo nada de lo que dice Sofía. Sofía es mi vocativo. Como estaba al final, la coma va delante de este elemento. Ustedes saben que el vocativo puede ser al inicio, al centro o al final del enunciado. Y siempre tenemos que separarlo con comas. En el segundo caso dice, señor,
¿Debo mostrar mi DNI para ingresar a la discoteca? Señor es mi vocativo. Entonces pongo la coma después. En el tercer caso dice Rosa, ¿qué celebración vamos a hacer si encuentras trabajo? Rosa es mi vocativo y también va la coma después de esto. Cuando combinamos con otros signos, como por ejemplo los signos de interrogación o los signos de exclamación, si el vocativo estuviera al final de la pregunta, se incluye al vocativo. Entonces, por ejemplo, si yo hubiera dicho, ¿debo mostrar mi DNI para ingresar a la discoteca, señor? Entonces, por ejemplo, acá tendría que haber puesto una coma, incluir a la palabra señor. ¿Ven? De esa manera, implica entonces que la coma, cuando aparece, en este caso el vocativo, al final de una pregunta, va a incluirse en esta, ya sea de la pregunta o de la exclamación, ¿no? En cambio, cuando estaba al inicio, no es parte de la pregunta. Ese es cuando usamos los signos, repito, de interrogación o de exclamación. Esa es la forma. Tengo que incluir al vocativo cuando está solo al final. Cuando está al inicio, no. No forma parte de la exclamación, tampoco forma parte de la pregunta. ¿Ok? Entonces, eso es cuando combinamos con otros signos como este, por ejemplo. Entonces, lo voy a dejar así para que ustedes observen la posición en una pregunta o en una exclamación. ¿Ya? Esa es una coma vocativa o coma de vocativo. La otra coma es una coma hiperbática. Es una coma que corresponde a la alteración del orden de los constituyentes. Cuando el complemento o la proposición adverbial pasa a otra ubicación que no es la que corresponde, porque siempre va el sujeto, el verbo, el complemento, objeto y luego los circunstanciales, ¿no? Entonces, esta ubicación de esa idea, al alterarse, sobre todo cuando está al inicio, se debe de colocar una coma. Por ejemplo, vamos a ver esta de acá. Vamos a empezar con esta oración simple. En aquellos calurosos días de verano, íbamos a las playas del sur. Nosotros íbamos a las playas del sur en aquellos calurosos días de verano. Esta idea es una frase obviamente nominal que actúa como complemento circunstancial cuando íbamos en aquellos calurosos días de verano. Esta idea está ubicada al inicio, cuando debía de estar, digamos, al final. Entonces, el orden se ha alterado. Entonces, ¿qué colocamos? Pues colocamos una coma hiperbática. Una coma hiperbática, ¿no? Para separar a ese complemento. Puede aparecer también con proposiciones adverbiales, por ejemplo, en la letra G. Aunque no sea muy simpático, tu amigo es muy interesante. Entonces, podría haber dicho, tu amigo es muy interesante, aunque no sea muy simpático. Esta proposición adverbial, ¿no? Concesiva, voy a separarla también con una coma. ¿Ven? Esa es la coma hiperbática. Ahora, combinando también con otros signos, por ejemplo, acá está el signo de interrogación o exclamación, cuando obviamente esa proposición que introduce a esa pregunta está también fuera de ella, fuera del orden, entonces también se va a separar con la coma. Por ejemplo, para ingresar a la discoteca, introduce, coma.
¿Debo mostrar mi DNI, señor? ¿No? Miren, acá estaba la forma que habíamos colocado acá, ¿no? Igual. Entonces, fuera de esta pregunta directa está la proposición, por ejemplo, adverbial. Otra, si encuentras trabajo, coma, ¿qué celebración vamos a hacer, Rosa? Entonces también esta proposición está fuera de la pregunta, ¿no? Esa es una coma de varias formas hiperbática. Se ha aplicado esta coma hiperbática. A ver, chicos, hasta allí, ¿está claro? Sí, Miss, todo claro. No hay duda. Ya. Vamos a continuar entonces con la otra. La coma de inciso explicativo. Esta coma de inciso explicativo tiene varios nombres. Algunos le dicen coma incidental, coma explicativa, coma de carácter explicativo. Tiene varios nombres. Es una coma que va a separar a una idea que se añade, que trata de explicar, ¿no?, sobre el antecedente que es el sustantivo. Entonces aparecen en las oraciones simples, por ejemplo, cuando está la frase positiva, ya que tiene un carácter explicativo. También puede aparecer en las oraciones compuestas. Y si es en una oración compuesta, vamos a encontrarla, por ejemplo, separando a la proposición subordinada adjetiva, ¿no? Así que vamos a observar esas formas en la letra H, por ejemplo. Las manzanas que estaban maduras cayeron del árbol. Las manzanas que estaban maduras, todo esto es una frase nominal cuyo núcleo es manzanas. Y tiene a una proposición adjetiva que estaban maduras que está modificando. Esa proposición adjetiva, subordinada adjetiva, está entre comas porque es una adjetiva explicativa. Explicativa. Así que las comas están separando esa proposición. En el otro caso dice, Thalía Valdivia, atleta peruana, participó en los Juegos Olímpicos, ¿no?, de París. Entonces, es una oración simple donde estoy encontrando a una frase positiva, atleta peruana, que hace referencia a Thalía Valdivia. ¿Ven? Entonces, las comas que están encerrando esas ideas son las de inciso incidental o, repito, son las explicativas. Lean el poema Caminante, no hay camino, de Antonio Machado, ¿no? Entonces, Caminante, no hay camino, es el nombre del poema, le habla al caminante, le dice no hay camino, y separo al autor de este poema, que es Antonio Machado. Por eso va la coma también, ¿no? Fuimos a conocer el río Roldán.
donde Jesús fue, Jordán, ¿no? Donde Jesús fue bautizado. Entonces también esta es una proposición que modifica río, Jordán. ¿Ya? Entonces al final la proposición adjetiva. Todas entonces separan ideas que proporcionan una información sobre su antecedente. Después tenemos las comas, llamada elíptica enumerativa, la de adverbio oracional, la de las conjunciones, de apéndice a confirmativo. A ver, en el caso de una coma elíptica, que también se utiliza bastante, lo hemos visto en el tema de oración compuesta, coordinada, justapuesta, cuando vimos el uso de las proposiciones unidas por signos. Allí tocamos el tema de esta coma elíptica. Es una coma que permite colocarse para señalar la omisión de una palabra, básicamente de algún verbo. Cuando decimos ojos que no ven, coma, corazón que no siente. Ahí puede haber una coma, ¿no? Para indicar la omisión de alguna palabra. María estudia Derecho, su hermana Ingeniería. Este es el que más se utiliza, ¿no? Aquí separa las proposiciones, punto y coma, su hermana, se deduce que estamos sustituyendo el verbo estudia, ¿no? La coma enumerativa. Es una coma que simplemente permite la serie de elementos, señalar una serie de elementos de igual categoría. Pueden ser sustantivos, pueden ser adjetivos, pueden ser, ¿no?, pronombres, etc. En este caso son nombres. Los puestos de papa, yuca, verduras, acá, rojo. Verduras, pescado, coma, etcétera. Siempre la coma después, al final, fueron desalojados del mercado, ¿no? Hay una enumeración de estos elementos. Esa es la más sencilla, es una coma que está introduciendo esa enumeración. Luego está la coma de adverbio oracional. Es una coma que separa el adverbio, los adverbios que terminan en mente, ¿no? Cuando son extensos, estos adverbios derivados. Decimos, por ejemplo, evidentemente, coma, la corrupción afecta a los más pobres. O no he entendido, sinceramente, nada de lo que dijo el biólogo. Entonces separo a los adverbios. Y la coma que recibe el nombre es la de adverbio oracional. Algunos también lo colocaban a ese tipo de enunciados como coma hiperbática, ¿no? Pero la RAE también está separándolo de esta forma. Entonces, en las opciones que ustedes van a tener, se especifica claramente ese término de adverbio oracional, pues hay que considerarlo tal cual, ¿no? Luego están las conjunciones. Esta coma conjuntiva, esta coma conjuntiva, puede separar diversas conjunciones, desde las adversativas, las ilativas, las explicativas, ¿no? Hay varias clases de coma, las distributivas. Por ejemplo, acá tenemos, está lloviendo, así que no te conviene salir a la calle. Así que, esta ilativa, ¿no? No me gusta el básquetbol, pero iré a verlo contigo. Va adelante esta conjunción adversativa. En este gran bosque, los niños ora juegan, ora pasean.
hora, hora. Es una coma que está separando a las conjunciones distributivas. Hora, hora. Estas palabras son sinónimas, es decir, significan lo mismo. El conector, es decir, está entre comas. Las explicativas suelen estar entre comas. Es decir, o sea, esto es. Y son conjuntivas. También algunas adversativas como sin embargo, no obstante, ¿no? También. Y la última coma es una coma de apéndice confirmativo. Por ejemplo, muchas veces utilizamos la pregunta al final, ¿no? ¿Te olvidaste de comprar lo que te encargué? No es cierto. O sea, esta última idea para confirmar aquello que estoy afirmando, ¿no? Entonces, siempre que tenga esta intención, va la coma y luego abro signo de interrogación para formular esa idea, la pregunta, ¿no? Fuiste al concierto de Shakira, ¿cierto? Entonces es cierto, está separado y previamente hay una coma y los signos de interrogación que rodean a la palabra, ¿no? Bien, este entonces es el primer signo que hemos visto y quería saber si es que hay alguna pregunta, alguna duda al respecto sobre la coma. ¿Algo, chicos? No me hizo claro. ¿Tener claro todo? A ver, el resto. Yuki, bien. Ok, vamos a continuar entonces con los otros signos rápidamente. El tema es largo. Punto y coma. Recuerden que este tema está tomado de la RAE, del libro de ortografía de la lengua española. Allí encontramos todo referente a los signos de puntuación. ¿Ya, chicos? A ver, el punto y coma nos dice que separa elementos de una numeración en expresiones complejas que incluyen comas. Recuerden que hay una coma enumerativa. Entonces, ¿por qué está el punto y coma? Porque no solamente cada enumeración incluye, obviamente, otros elementos que se está añadiendo, otro tipo de comas. Entonces, para diferenciar a la enumeración, no confundirlo con lo que se está añadiendo, entonces coloco el punto y coma. También dice une proposiciones yuxtapuestas, estrecha relación semántica, ¿no? ¿Sí? Las yuxtapuestas utilizan los signos de puntuación, la coma, el punto y coma y los dos puntos. 3. Es usada delante de conectores adversativos consecutivos cuando las oraciones tienen mayor longitud. Así es. Puede aparecer entonces el punto y coma y luego la coma. Cuando son breves, se recomienda que estén, por ejemplo, encerrados entre comas. Tenemos varios ejemplos de uso. Tenemos en el armario, coma, puso la vajilla. Si se dan cuenta, voy a empezar a enumerar la vajilla, dice, y luego en otro lugar voy a empezar a mencionar, enumerar los lugares en el armario, en el cajón y en la despensa. Podríamos haber colocado simple comas, pero ¿qué pasó? Que vamos a observar que esta coma que aparece después de esta idea, de este circunstancial del lugar, por lo tanto es una coma hiperbática. ¿Ven? Entonces voy a separar todo este primer elemento que se va a enumerar.
En el armario puso la vajilla. Para seguir, pongo recién el punto y coma, ¿ven? En el cajón, los cubiertos. En el cajón, coma, esta coma va a ser referida a una coma elíptica, ¿no? En el cajón puso los cubiertos, o sea, no aparece el verbo, se ha omitido. O sea, es una coma especial que se encuentra en el segundo elemento enumerado, coma, y en la despensa, coma, la comida. Entonces, igual la coma elíptica. Entonces, en estas dos hay una coma, por eso, expresiones complejas que incluyen comas. Por eso es que se ha separado con el punto y coma los elementos. Otro caso, dice. No temas porque yo estoy contigo. No te aflijas porque yo soy tu Dios. ¿No? Entonces también igual está delante de una conjunción, la coma, y está separando a dos proposiciones, pues, ¿no? Están unidas por una estrecha relación semántica. Lo mismo en la C, dice Alejandro. Piensa lo que quieras. Alejandro es mi vocativo, coma, ¿no? Pero, por el amor de Dios, no te fíes de ella. Entonces, hay un punto y coma que se ha colocado delante de la conjunción pero, porque observamos que hay presencia de otro signo como la coma y además la oración tiene mayor extensión. Dos razones. Dice Digmer Espinosa, el presidente de la comunidad, es el mejor de todos. Punto y coma. Claro, no pongo coma acá delante de sin embargo, porque ya estoy usando otras comas como esta de carácter explicativo, ¿no? Una coma incidental o de inciso. Entonces, ya no voy a volver a colocar otra coma. Pongo el punto y coma, luego la coma que rodea al conector sin embargo. Por su falta de tiempo, coma tuvo que renunciar al cargo. ¿Ven? La última oración decía, Lorena estaba muy emocionada con la idea de venir a la fiesta. Por tanto, dejó todo lo que tenía planeado para prepararse. Debido a la extensión del enunciado, el punto y coma se ha colocado delante de la conjunción consecutiva o hilativa y termina rodeando a este conector con una coma, ¿no? Eso es solo cuando tienen mayor longitud, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta en el uso del punto y coma, es cuando incluyen comas, ¿no? En esos enunciados, comas que pueden ser hiperbática, elíptica, y que para diferenciar a las ideas, entonces se coloca el punto y coma. ¿Ok? También puede haber relación entre las proposiciones yuxtapuestas siempre y cuando tengan un vínculo, una relación semántica, o sea, el tema de lo que están refiriéndose. Ujú. Pasamos a los dos puntos. En cuanto a los dos puntos, nos dice que son signos que van a tener una intención de vincular causa y efecto, ¿no? Ese es uno de los usos comunes. La relación que se establece entre las proposiciones yuxtapuestas se reconoce entonces porque hay causa-efecto, consecuencia, porque busca resumir o explicar sobre la proposición anterior. Esa es la intención, todo esto. Entonces la relacionan proposiciones yuxtapuestas
con significados de causa, efecto, consecuencia, resumen o explicación de la proposición anterior. También dice, se emplean después de enunciar una enumeración. Después de enunciar una enumeración o una cita textual. ¿Mm? Claro, cuando quiero mencionar una cita textual y reproducirla literalmente, entonces coloco los dos puntos. Y 3 se emplean tras las fórmulas de saludo en cartas y documentos. Cartas y en documentos, ¿no? Después del vocativo, justamente en los documentos, van los dos puntos. Tenemos varias oraciones que responden a esos tres usos. La primera dice, las orquídeas se han marchitado, no tenían agua suficiente. Esa corresponde a la primera idea, ¿no? Primer uso. La razón por la que se han marchitado. No llovió durante meses. Los agricultores perdieron la cosecha. Entonces, una consecuencia. No llovió, entonces los agricultores perdieron. ¿Ven? Estas son oraciones también, entonces, compuestas, coordinadas y juxtapuestas. Chabela, Chabela, necesitamos estos ingredientes. Los puntos dice harina, huevos y azúcar. Chabela es el vocativo de la coma. Necesitamos estos ingredientes. Aquí, antes de enumerar, va los dos puntos. ¿Pero por qué? Porque previamente se ha mencionado el aspecto general. No sería correcto si dijera, necesitamos 2 puntos, harina, azúcar, huevos. Ahí sería un error. Que vaya los 2 puntos después del verbo. Solo en una cita textual puede haber. Pero tengo que previamente mencionar el aspecto general. Necesitamos estos ingredientes. Recién allí menciono cuáles son esos ingredientes. Si no hubiera estado esta palabra, este aspecto general, pues no habría 2 puntos. Tendría que haber dicho necesitamos harina, huevos y azúcar. ¿Ven? Ya no habría 2 puntos. Entonces hay que fijarnos cuál sería el elemento general. Jorge ha recibido 2 mensajes. Uno de Mercedes y otro de Antonio. Entonces, también estamos enumerando, ¿no? Letra E. Optimistas, responsables y estudiosos, así son los estudiantes de San Marcos. Entonces enuncian una enumeración. Se anticipan primero la enumeración. Optimista, responsable y estudioso. Igualmente es el caso de la F, ¿no? Paciencia, determinación y esfuerzo. Eso es todo lo que necesitas para triunfar. ¿Mm? Ya está. Letra G dice. Pitágoras dijo, 2 puntos, abro comillas dobles, educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Después del verbo, van las comillas y obviamente los 2 puntos previamente para indicar lo que se va a decir textualmente, tal cual, ¿ya? Tal cual.
Entonces dice, Pitágoras dijo esto, ¿no? Esto, por ejemplo, lo hemos visto como ejemplo de oración compuesta por subordinación sustantiva en función de objeto directo. ¿Qué dijo Pitágoras? Dijo esto. ¿Y qué es esto? Pues educa a los niños y no será necesario, etcétera. Así es como tenemos que reconocer y relacionar los temas, chicos, ¿ya? Acá, estimados estudiantes, 2 puntos. Esta raya oblicua indica que esto de acá va en otro renglón. Pero como está en una sola línea, supongamos que le ponen en una sola alternativa, pues le van a colocar esta raya oblicua para, pues, indicar justamente que todo esto debe de ir en otro espacio. Por lo tanto, estamos ante un documento. Un documento. Entonces, se emplean tras la fórmula de salud en cartas y documentos. Entonces, estamos ante un documento. Estimados estudiantes, yo podría haber puesto una coma, se les informa, ¿no? Pero no, es un documento, es el saludo. Entonces, va a los 2 puntos y obviamente, además se dan cuenta porque esto tiene que ir con mayúscula, porque está iniciando la oración en otro renglón. Lo mismo sucede con la palabra certifica, que además lo ponen en mayúscula, ¿no? Certifica, 2 puntos. Que el alumno Edgar Varela asistió a todas las clases del curso, puntos suspensivos, ¿no? Entonces, esta raya oblicua, repito, señala que lo que sigue va en otro renglón. Por esa razón, va a mayúscula después de los 2 puntos. Esto siempre y cuando esté en una sola línea. Se coloca la raya, la barra o raya oblicua, ¿ok? Para indicar estos documentos. ¿Alguna pregunta, chicos? No me está claro. Estamos todo el recorrido de los signos de puntuación. Ya luego viene ejercicios. Por lo menos para terminar esta primera hora. Continuamos ya, chicos. A ver, estamos en las comillas. Las comillas hace un momento lo hemos también mencionado porque en la cita textual se colocan comillas. Hay comillas que vamos a llamar las comillas dobles y hay otras que es una comilla simple. Solo tiene una rayita, ¿no? Y solo sirve básicamente para cuando damos o encerramos alguna definición de algún término. Entonces dice, las comillas enmarcan citas textuales, palabras impropias, vulgares, extranjeras o con sentido irónico. Citan el título de un artículo, un poema, un reportaje, un cuento o en general cualquier parte dependiente dentro de una publicación. Comentan un término desde el punto de vista lingüístico. Encierran los apodos y los alias que se intercalan entre el nombre propio y el nombre de pila. Entonces, las comillas sirven para todo esto. Tenemos la acusada de lavado de activos exclamó, 2 puntos, abro comillas, soy inocente. Entonces, es una cita textual. Las comillas son las dobles, como estamos dándonos cuenta, y encierran lo que se está reproduciendo.
Letra B. Cuando están ebrios, los angelitos de mi vecina no respetan a nadie. Acá hay un sentido obviamente irónico, ¿no? Para expresar lo contrario. Los angelitos, una forma de llamarlos, ¿no? A esos jóvenes, ¿no? Que están bebiendo. El cuento Alienación pertenece a la obra La Palabra del Mudo. Entonces, también pueden cerrar, repito, una parte, ¿no? Dependiente de otra. Entonces, Alienación es el nombre del cuento que se incluye en la obra La Palabra del Mudo. Entonces, puede ir encerrado ese nombre del cuento. D. El verbo escribir es transitivo, pero puesto que requiere objeto directo. Si quiero dar definición de algún término, ¿no? Lo voy a hacer respetando la información que transmite la RAE. Entonces, desde el punto de vista lingüístico, señalo que es un verbo transitivo y que además, añado esta información, requiere objeto directo, ¿no? Entonces, el verbo, entre comillas, escribir, está encerrado justamente porque estamos ante un dato, ¿no? Lingüístico, término lingüístico, para darle un concepto. También en la letra E dice, alumno, actitud no significa lo mismo que aptitud. Estamos encerrando algún término para aclarar. En los años 70, el Cholo Sotil fue jugador de Fútbol Club Barcelona. Al decir el Cholo Sotil, va con comillas porque era el apelativo, ¿no? El apodo que recibía este jugador. Entonces, al diferenciarlo con su apellido real, entonces va con comillas, ¿no? En sí lo llamaban Cholo Sotil. Cholo Sotil. Bien. Bien, vamos a ver los paréntesis. En el caso de los paréntesis, los paréntesis siempre van a estar uno de apertura y otro de cierre. Insertan información complementaria o aclaratoria, como fecha, nos dice lugares, desarrollo de una sigla, el nombre de un autor o de una obra citados. Y dos, presentan un inciso también aclaratorio o accesorio con poca o nula vinculación sintáctica con los elementos del texto principal. Vamos a ver en los ejemplos cómo usamos este signo, ¿no? En el primer caso dice Miguel Grau, seminario, 1834-1879. Ese es un dato sobre la fecha de su nacimiento y de su muerte. Por lo tanto, se encierra entre paréntesis y también se usa otro signo, que es el guión. El guión, ¿no? En el segundo, también añadimos otro dato para indicar el lugar.
El escritor peruano Ciro Alegría Bazán nació en Sartimbamba. Para saber dónde queda Sartimbamba, puedo añadir ese dato que va a encerrarse entre paréntesis, La Libertad. Sería un error si dijera nació en paréntesis Sartimbamba. Ese es un error que muchas veces cometemos al momento de reconocer, ¿no? Letra C. ¿Cuántos países integran la ONU? Paréntesis, Organización de las Naciones Unidas. Estoy dando el nombre, ¿no? Estoy colocando, ¿no? La sigla, su significado de ONU. Entonces va entre paréntesis esto. Letra D. Cuando la vi de nuevo, habían pasado más de 20 años. Apenas fui capaz de reconocerla. Estamos colocando un elemento que está interrumpiendo el discurso. Si nos damos cuenta, yo podría haber dicho, cuando la vi de nuevo, apenas fui capaz de reconocerla. Pero no, acá hay un inciso aclaratorio, ¿no? Que se añade. Entonces, esto que está interrumpiendo lo voy a colocar entre paréntesis. La coma es porque acá hay una coma hiperbática, ¿no? Cuando la vi de nuevo. Y como se añadió, la coma tiene que ir al terminar la información que se está añadiendo. Por eso va aquí. Y luego dice, educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Entonces empieza primero indicando la cita textual, van las comillas, y luego el autor de esa frase, de ese pensamiento, que es Pitágoras. Entonces se encierra entre paréntesis. ¿Mm? Bien. Entonces ya tenemos este uso. A ver, Profesora. chicos, ¿continúo? Quedan todavía 4 minutos para terminar con los signos de Profesora. puntuación. Profesora. Ya. Ok. Vamos a ver ahora la raya. En el caso de la raya, también le dicen guión largo. Así como al guión le dicen guión corto. En la raya, también este signo puede encerrar incisos. Recuerden que un inciso es una idea que se añade. A veces los incisos tienen intención de aclarar o de interrumpir a veces un discurso o simplemente añadir una información en el desarrollo del enunciado. Por eso pueden aparecer esas comas de carácter incidental, pueden estar los paréntesis o también la raya. Dependerá de qué otros signos están presentes para usar uno u el otro. Nos dicen, marcan comentarios de un narrador o transcriptor. Precede a la intervención de cada uno de los interlocutores en la reproducción escrita de un diálogo. Se usan también para enmarcar los comentarios del transcriptor de una cita textual. Ya. A ver, tenemos. Esperaba a Esteban, mi profesor en San Marcos. Lamentablemente no vino. ¿Okay? Aquí, en esta oración, fíjese, hay un punto. Estamos añadiendo esa información, ese comentario. Mi profesor en San Marcos. Esperaba Esteban, mi profesor de San Marcos. ¿Ve? ¿Ya has encontrado a Jesús, Forrest Gump? Entonces, aquí
Además dice, no sabía que tenía que buscarlo, coma, señor. Bueno, dijo apoyándose en la puerta. Si no te molesta. Claro que no. Lo tomó de la mano y tiró de ella. Tú nunca te molestas. Ya. Bueno, aquí en la raya podemos encontrar también que cuando está al inicio va a indicar un diálogo, ¿no? Acá puede ser que indique, dice, precede la intervención de los interlocutores en la reproducción escrita de un diálogo. Puede señalar una conversación. Este uso se da sobre todo en las novelas, cuando uno lee alguna obra que les parezca a ustedes relevante, no interesante. Van a encontrar que los personajes cuando establecen esa conversación se colocan estas rayas al inicio. Entonces, el cambio de rayas indica la pregunta de uno, la respuesta del otro y así, ¿no? Dependiendo de cuánto van a usar. Entonces, puede aparentar eso. Acá dice, bueno, dijo apoyándose en la puerta. Esto dijo apoyándose en la puerta. Marca algún comentario de un narrador o transcriptor. ¿Ok? Va entre rayas. Claro que no. Raya la tomó de la mano y tiró de ella. Otra vez, ¿no? Lo mismo. Y finalmente dice, todos los estudiantes, afirmó el ministro, tendrán el acceso a Internet. Entonces aquí está el transcriptor, ¿no? De una cita textual. ¿Ya? Entonces, la raya se va a utilizar de esa forma. Ahora, chicos, en el caso del guión, que también no aparece aquí, pero sí ficha en su separata. Sí, en la separata sí está al final. Cuando regresemos del receso, voy a leerlo sobre el guión. Y luego haremos algunas preguntas de la separata para poder resolverlo juntos, ¿ya? Bien, chicos, vamos a un receso y nos vemos en unos minutos. Bien, chicos, vamos a fijarnos en este momento sobre el guión que no estaba en el PPT. Esto está al final de las preguntas. Y vemos que se puede usar el guión para poder separar un prefijo. Nos dice, el prefijo se escribirá con guión cuando la siguiente palabra comience con mayúscula, sigla o número. Por ejemplo, dice anti o tan. Anti-OTAN. Pro-Obama, nombre propio. Sud 21 o Super 8 también, ¿no? Entonces, con número, con un nombre propio o alguna sigla, va a separarse ese prefijo con el guión. Solo en esos casos, porque sabemos que los prefijos van unidas a las palabras sin este sí, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos exalumno, se debe escribir junto, sin guión. De esa manera, ¿no? Entonces, solo
Se separa con el guión porque comienza la siguiente palabra de esa manera, con mayúscula, número o sigla. También nos dice que puede unir combinaciones gráficas. Se ha alterado al momento de pasarlo al PDF. Eso está, por ejemplo, en la página 24-26 del libro. La página se pone con guión. O la fecha, como ya habíamos visto, de nacimiento y de muerte, va a estar entre paréntesis y con el guión que separa ambas, ¿no? También puede unir nombres propios, nombres comunes y adjetivos. Palabras, por ejemplo, el análisis lingüístico literario, el adjetivo va unido con guión. O ayer conocí al señor Sánchez Cano, también con el guión. Eso estaba entonces al final. Acá hay varios ejemplos. Alguno que no había estado. Ya. En el caso del paréntesis, introduce opciones en el texto. Eso no estaba tampoco en el PPT. Se necesita profesor, paréntesis, la A para indicar que también puede ser profesora, ¿no? Esas opciones. Está lo de encerrar al nombre. José Chemo el Solar. Chemo le dices el apelativo, el apodo o el tigre gareca. Tigre con comillas. Algún nombre o palabra extranjera va a también encerrarse con comillas. Caldo de gallina estaba delicioso. Algún término empleado inadecuadamente, ¿no? En los casos de encerrar los títulos. El resumen está muy bien, chicos, así que pueden continuar leyendo esto. Está bastante completo, ¿ya? Bueno, tomar en cuenta también que los signos de puntuación, además de los que hemos visto, también se considera la diéresis, ¿no? La diéresis es un signo y solamente puede haber diéresis sobre la vocal U, ¿no? Entonces se pone, a ver, sale la U. Ahí está. Sobre la vocal U. ¿En qué casos? Cuando está en los sonidos we, we. We y we. Para pronunciarlos de esta manera, ¿ya? Entonces, es considerado un signo también, ¿ok? We y we. Hay que fijarse en ese signo también. Bien, entonces con esto vamos a dejar de compartir para regresar al PPT. Profesor, una pregunta. Dime. En la parte en donde se usaba el paréntesis, en el ejemplo de ONU, ¿podría ser al revés? Que aparezca el nombre completo y entre paréntesis sus siglas. Sí, claro. Ah, También entonces ahí sí. corresponde tanto a la sigla y a su significado. ¿Mm? Ok, profe, También. gracias. Ok. Lo voy a compartir. Ya. Vamos a pasar, chicos, a la segunda parte sobre el texto. Luego vamos a ver las preguntas. ¿Están viendo el PPT, chicos? Por favor, me confirman. Sí,
Sí se logra ver. Sí, Miss. Ya, perfecto. Me han puesto los audífonos para poder escucharlos también mejor. A ver, chicos, en esta segunda parte, recuerden que esta semana estamos trabajando 2 temas. Corresponde al discurso del texto, ¿no? Este es definido como una unidad, nos dice, comunicativa básica. Puede ser oral o escrito. Es uno de los componentes verbales del discurso. Nos dice que no es únicamente una secuencia de oraciones, sino una unidad semántica, es decir, trata sobre un tema. Se estructura por reglas textuales que garantizan el significado y finalmente expresa la intencionalidad del hablante en un contexto específico. Ustedes trabajan en habilidad verbal, en realidad todo este tema, ¿no? Sobre el texto, sus propiedades, las preguntas de comprensión lectora básicamente, ¿no? Así que no va a ser tan, digamos, complejo esta información que ahora vamos a ver. Pero desde el punto de vista gramatical vamos a fijarnos cómo debemos emplear esta información, ¿no? Esa es la intención de involucrar ahora este tema también al sílabus. El texto tiene propiedades. Son 3 propiedades las específicas que vamos a conocer. Nos dice, para que una secuencia de elementos lingüísticos constituya un texto, es necesario tener en cuenta 3 principios de construcción o propiedades: la adecuación, la cohesión y la coherencia. Estas propiedades están presentes tanto en la producción como en la interpretación del texto. Así es, nosotros construimos esta unidad comunicativa. Entonces lo hacemos partiendo de un tema, lo desarrollamos en diferentes párrafos, dependiendo del tipo de texto también que vamos a hacer, y aplicamos las reglas gramaticales, gráficas, ¿no? Taxis, todo para poder hacer que ese texto sea entendido por los que nos leen, ¿no? Solamente por uno mismo, sino por los demás. Entonces, por eso es necesario aplicar estos principios. ¿Cómo lo adecuamos? O sea, tenemos que tomar en cuenta a quién va dirigido, ¿no? Luego, si estoy uniendo bien mis ideas, si tiene sentido o no. Entonces, esas propiedades son necesarias. ¿De qué tratan estas propiedades? Pues tenemos que la adecuación relaciona el contenido y la forma del texto con el contexto. O sea, tomamos en cuenta el emisor, quién es el que está produciendo esto, a quién va dirigido, como les decía, el destinatario, y el tema básicamente, ¿no? El texto presentará entonces un vocabulario y una estructura gramatical pertinente al tema y al destinatario. Si es formal, si es informal, todo ello, ¿no? La cohesión busca conectar diferentes partes del texto. Tenemos que las ideas están conectadas formalmente mediante sustitución, referencia, edición y conectores. Todos estos elementos o mecanismos de cohesión los vamos a ir viendo. La coherencia es la tercera propiedad, refleja la relación entre las ideas dentro del texto. Cada parte, nos dice el texto, se estructura por ideas vinculadas semánticamente, o sea, el significado, que tenga sentido, ¿no? Lo que estamos hablando. Empezamos con el primer mecanismo de cohesión, ¿no? La cohesión. Ya habíamos señalado que la cohesión es el resultado de la unión de cada palabra, oración y párrafo que forma parte de un texto. Dicha unión debe ser lógica para que haya una coherencia en el conjunto, es decir, la inclusión de los distintos componentes en lugares específicos. Tiene que justificarse por el contexto y obedecer a lo que la narración demanda para que el mensaje pueda comprenderse.
en conclusión, chicos, pues esta cohesión va a tomar en cuenta el uso adecuado de los conectores, el hecho de no repetir palabras, entonces usar la referencia y la sustitución a través de la sinonimia, por ejemplo. Entonces, vamos a usar todo ello para que el texto se vea más atractivo, más organizado y sobre todo que tenga sentido, ¿no? Empezamos con la referencia, ¿no? Dice la referencia. En la referencia se menciona la anáfora y a la catáfora. Entonces, tenemos que la anáfora y la catáfora empezamos a señalar cuando usamos tanto pronombres como adverbios. Se puede aplicar en ambos casos. Primero, dice aquí, el profesor de literatura solicitó que no lo interrumpan durante la clase. Menciono al elemento, el profesor de literatura, y luego lo sustituyo, ¿no es cierto? Que no lo interrumpa. ¿Ven? Entonces estamos usando esos reemplazos, esa forma de sustituir a un elemento que ya se ha mencionado. A ver. Luego tenemos otra oración. ¿Listo? Dice, ellos desconocían realmente su intención. Oscar, Alex y Rolando. Entonces, aquí primero, antes de saber quiénes son ellos, se ha colocado el pronombre, ¿cierto? El pronombre. Y luego se ha colocado la mención de la persona, ¿no? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Oscar, Alex y Rolando. Entonces vamos a ver también a esa catáfora, ¿no? Entonces vemos anáfora y también la catáfora. Ya. Aquí se han empleado entonces pronombres, pero también podemos usar adverbios. Por ejemplo, dice, estaré en la universidad a las 3 en punto. Allí te muestro mi proyecto. Fíjense bien, primero estoy presentando al nombre. Estaré en la universidad. Luego digo, allí, o sea, la referencia es lo que se anticipa, ¿no? Que es la universidad. Uso el adverbio allí para indicar esa universidad. Luego tenemos ubícate allí para la realización, para realizar la última foto. Ubícate allí para realizar la última foto. Bajo la sombra de los árboles. Entonces, primero estoy sustituyendo, digamos, estoy utilizando un referente adverbial, en ese caso allí, para luego recién señalar justamente el nombre, ¿no? Bajo la sombra de los árboles. Entonces, estamos utilizando
la anáfora y la catáfora. La anáfora y la catáfora son formas de indicar esa referencia. Esa referencia. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No me hizo claro. Ok. Ya. A ver. Estoy con el PowerPoint. Ya. Ahora la sustitución. En el caso de la sustitución, es el reemplazar ya sea por sinónimos o también utilizando los hiperónimos y los hipónimos. Los sinónimos ya sabemos que son términos que se relacionan por su significado, aunque son significantes diferentes. Por ejemplo, hay bellas estatuas en el río. Son esculturas de signos zodiacales y mitología. Bueno, se relaciona estatuas con esculturas. Hay una relación de sinónimo. O Juan está hablando por celular, pero de pronto se cortó la señal del dispositivo. Celular, dispositivo. Podría ser. Quizás decir hablando por celular, pero de pronto se cortó la señal del teléfono. Creo que sería mejor colocar del teléfono, ¿no? Para indicar una sinonimia plena. Y cuando hablamos de hiperónimos, hipónimos, ¿se acuerdan de este tema en la semana 8? El hiperónimo es una clase mayor que va a incluir a diferentes elementos que van a ser los hipónimos. O sea, los hipónimos pertenecen a esa clase mayor. Por ejemplo, a ver, dice, el satélite más grande de Marte es Phobos. Aquí hay hiperonimia porque primero estoy mencionando el elemento mayor al satélite, que es el hiperónimo, y Phobos, que forma parte de este elemento. Phobos es un hipónimo que pertenece a este hiperónimo. ¿Ya? El corazón mantiene la sangre en movimiento. Este órgano controla la velocidad de los latidos. Entonces, aquí vemos hiponimia porque primero estamos mencionando al hipónimo, es decir, al elemento que pertenece a una clase mayor, que es el órgano. Entonces, cuando ustedes sustituyen o tienen que ubicar cuál es el mecanismo de conexión que se da en el enunciado, cuando se da por sustitución de hiperónimos y hipónimos, tienen ustedes que ubicar primero al elemento. Si el primer elemento relacionado al otro empieza con un hiperónimo, entonces hay hiperonimia. Si empieza por un hipónimo, la relación es por hiponimia. ¿Okay? Después tenemos la elipsis. Edición de verbo, que es la que hemos usado. Pedro tiene un Doberman, Carlos un Chihuahua. O sea, la come equivale a decir tiene un Chihuahua, ¿no? Entonces, es igual a referirse a ese verbo, ¿no? Se relaciona. Y también puede haber elipsis de sujeto. Cuando ya no menciono quién está realizando esa acción. Alberto primero pasea al perro. Luego juega fútbol con sus amigos. O sea, ya no dije Alberto. Simplemente lo omití. Luego juega fútbol. Es como si dijera luego Alberto juega fútbol. Ya no hay mención del nombre. Esa es una elipsis también de sujeto. A veces utilizamos, ¿no?, repeticiones constantes. Pues hay que aplicar esta elipsis de sujeto. O pueden usar también la referencia, los pronombres, ¿no? Él juega,
Entonces ahí habría un anáfora. Vamos a ver los conectores. Los conectores son palabras, dice, cuya función es unir unidades lingüísticas de cualquier nivel, oracional y textual. Aportan significado al texto. Son llamados también marcadores del discurso. De esta manera también los llaman, ¿no? Marcadores del discurso a estos conectores. Pueden ser adverbios, conjunciones coordinantes y subordinantes. Por ejemplo, dice, Liz es titulada en odontología, es decir, es odontólogo. Es decir, entonces sería el enlace conjuntivo, ¿cierto? El enlace conjuntivo. Explicativo, o sea, entre comas y explica la segunda idea a la primera. Entonces pueden ser adverbios o conjunciones. ¿Cuáles son los conectores discursivos? A ver, tenemos los conectores aditivos. Los conectores aditivos permiten añadir, suma una información, ¿no? Suma una idea. Entonces, en esa, por ejemplo, intención, voy a usar además, aparte, ¿no? Con el fin de poder justamente añadir una información. ¿Ok? Esa es la intención de los aditivos. También recibe el nombre de conectores de precisión, ¿no? Conectores de precisión. Entonces, repito, son conectores que permiten añadir información y unir esas oraciones, esas ideas, ¿no? Entonces dice, el verano pasado estuvimos en Chile de vacaciones. Asimismo, visitamos Brasil y Ecuador. Entonces, su intención es unir. Luego están los adversativos. Estos conectores adversativos también se les dice contraargumentativos, ¿no? Son los que expresan oposición o contrariedad entre las ideas. Entonces, se opone, por eso que está el sin embargo, ¿no? Es la conjunción más utilizada. Por el contrario, ahora bien, todo lo contrario, en cambio, son algunos. Tenemos, está totalmente de acuerdo con el plan, sin embargo, desea asegurarse. Tenemos los conectores concesivos. De todos modos, en cualquier caso, de cualquier manera, aún así, con todo. Recuerden que los concesivos tienen pues una finalidad de expresar cierta dificultad u obstáculo, ¿no? Entonces puede aparecer eso. Dice, por mucho que intenté disuadirlo, Luis ya había tomado otra decisión y no cambió de opinión. Entonces hay una intención de expresar esa dificultad, pero aún así se lleva a cabo la acción principal. Consecutivo e hilativo. Entonces, por tanto, por consiguiente, así pues, en consecuencia. Estos hilativos o consecutivos simplemente indican pues alguna consecuencia, ¿no? Que se va a dar del enunciado anterior, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un gato entró a su casa e hizo desmanes en la cocina y en la sala. Por tanto, al llegar, tuvo que limpiar y ordenar, ¿no? Entonces, expresa esa secuencia lógica
como consecuencia de lo que sucedió al inicio. Explicativo. A saber, es decir, esto es, o sea. Bueno, sabemos que los explicativos buscan aclarar una idea, ¿no? Y justamente se aclara explicando siempre en la segunda a la primera, ¿no? Entonces, dice, Santiago aprendió a tocar el piano con videos tutoriales. O sea, es un autodidacta. Explica sobre lo anterior. Reformulador. Dicho con otras palabras, dicho de otra forma, más claramente. El reformulador lo que busca es volver a formular una idea, pero de otra manera. El fin es entender, ¿no?, lo que quiero expresar. Entonces, por eso hice reformulo. Vuelvo a explicarlo o a expresar la idea, ¿no? Pero como les digo, de otra manera. Entonces, por eso dice, dicho con otras palabras, dicho de otra forma, más claramente. Entonces dice, el delantero fue la clave del éxito. Entonces, si alguien escucha esto, el delantero fue la clave de éxito, de repente no lo entienden muy bien. Entonces dice, dicho de otra manera, no hubieran ganado así. Busco reformular aquella idea que voy a presentar. Los ejemplificativos. Los ejemplificativos, pues dan ejemplos, ¿no? Añaden ejemplos para, bueno, la finalidad es aclarar la idea, ¿no? A través justamente de esos ejemplos. Tenemos así, por ejemplo, así tenemos, verbigracia. Las especies vegetales son muy diferentes. Así pueden ser grandes o pequeñas, perennes o no. Entonces siempre se añade los casos o los ejemplos para poder fundamentar mejor, ¿no? Rectificativo, más bien, mejor dicho, por mejor decir. Estos rectificativos simplemente corrigen. Pueden corregir o pueden también modificar una información. ¿Ok? Entonces, por eso dice, no ha dormido nada esta noche. Mejor dicho, lleva sin dormir desde el martes. Entonces rectifica, corrige. O modificar información. ¿Ok? Recapitulativos. Los recapitulativos, en conclusión, al fin y al cabo, en resumen, resumiendo en una palabra, los recapitulativos simplemente buscan introducir una conclusión. ¿Por qué? Porque están cerrando ya toda la información del texto. Entonces lo que hacen es recordar de manera ordenada y sintetizando justamente esa parte final, ¿no? Por eso dice, puedes ir vestido como quiera. En definitiva, se trata de una reunión informal. Entonces puede ser la última parte de algo. Últimos conectores de ordenación. A continuación, en primer lugar, finalmente, para empezar, estos de ordenación son también llamados conectores secuenciales o de orden. Entonces simplemente van a vincular las partes del texto, todas las partes del texto, de principio a fin, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, antes que nada, deseo iniciar ese discurso agradeciéndoles por su apoyo, ¿no? Van a ordenar, ¿no?, las partes del texto. De apoyo argumentativo.
en vista de ello, así las cosas, pues bien. Los de apoyo argumentativo van a ser, digamos, un refuerzo argumentativo, ¿no? Un refuerzo sobre lo que vamos a expresar. ¿Sabían lo irascible que se pone César cuando usan su silla? Pues bien, hoy ha ido a quejarse el jefe. Entonces refuerza una idea. Entonces a eso le llaman de apoyo argumentativo. Son frases o palabras que simplemente estructuran ese discurso con la finalidad de un apoyo argumentativo, ¿no? De una finalidad argumentativa. Bien. Y los últimos serían los de digresión, ¿no? A propósito, a todo esto, dicho sea de paso. Estos de digresión van a aparecer para introducir sobre todo comentarios que no están relacionados totalmente con lo que se está expresando, ¿no? Entonces, son comentarios que están fuera, digamos, del tema, por decirlo de otra manera, o por lo menos no directamente del tema. Entonces, a veces cometemos esas infracciones, ¿no? Y usamos ese tipo de conectores. Por ejemplo, a ver qué dice por acá. Te felicito por tu ascenso. Por cierto, ha llamado a tu hermana. A ver, ahí te das cuenta, ¿no? Estamos hablando del ascenso y de pronto haces ese comentario de que ha llamado a tu hermana. Puede ser que la hermana haya llamado para felicitarla, ¿no? Pero no está relacionado totalmente, ¿no? Entonces, los de digresión son comentarios que están al margen de lo que se está hablando. Eso es. Bien. Entonces, a ver, chicos, vamos a recapitular. Ahí está uno de los conectores, ¿no? Hemos hablado de los aditivos, suman o añaden información, adversativos, oposición de ideas, concesivos expresan esa dificultad, obstáculo. Los consecutivos señalan una secuencia lógica, una consecuencia. Explicativo fundamenta la segunda idea a la primera. Reformulador, expresarlo o expresar las ideas, pero de otra manera. Los ejemplificativos, dar casos, ejemplos para apoyarse, ¿no? Para apoyar las ideas que expresamos. Rectificativos, corregir, ¿no? O modificar alguna información dada. Recapitulativo, recoger todas las ideas expresadas para poder sintetizar o concluir. Y los de ordenación se utilizan para indicar básicamente la secuencia del texto. De apoyo argumentativo son usados como un refuerzo. Y los de digresión simplemente se utilizan cuando quiero introducir algún comentario fuera del tema. ¿Ok? Pregunta, chicos. Todo ¿Ninguna? claro, Miss. Veamos Todo claro, ahora. Miss. Sí, perfecto, chicos. Gracias. Es un tema. Ya, vamos avanzando. No hemos podido resolver aún si no tenemos la teoría. Quiero que la tengan completa. A ver, sobre los tipos de texto. Vamos a pasar a los tipos de texto. Ustedes han estudiado seguramente los tipos de textos y hay mucha clasificación de repente sobre los textos. Podemos hablar hasta de textos literarios, no literarios, textos
continuos, discontinuos, textos mixtos, ¿no? Podemos encontrar varias clases de textos de acuerdo a su formato o de acuerdo también a la intención comunicativa, que es la que vamos a ahora observar. Tenemos, por ejemplo, que la intención de los textos, por ejemplo, expositivos, va a ser transmitir una información, explicarla de manera objetiva. Eso es lo que va a suceder. De manera objetiva, vamos a explicar. Entonces, ¿dónde se encuentran este tipo de textos? Pues en los artículos de divulgación, en los textos científicos, en estas clases, por ejemplo, exposiciones de una clase que estamos dando información, son textos expositivos. También a veces se le dice textos informativos, ¿no? Por ejemplo, ahí, voy a agrandarlo, a ver. Tenemos el ejemplo. Las alpacas son miembros de la familia de los camélidos sudamericanos, a la que también pertenecen las llamas, los guanacos y las vicuñas, con las que están estrechamente relacionadas. Entonces, está informándome, ¿no? No tiene subjetividad alguna, no me está diciendo su punto de vista, no está describiendo, simplemente está informando. Y se me apaga la máquina. Voy a poner el cargador. Ya. Luego tenemos el texto descriptivo. El texto descriptivo, en cambio, tiene otra intención. Cuando yo describo, especifico, ¿no es cierto? Detallo. Y eso lo puedo encontrar también dentro de textos, por ejemplo, narrativos. Puede aparecer, dicen, los relatos, en las guías de viaje, en algunas descripciones científicas. Cuando hay descripciones, hay uso de los adjetivos, ¿no? Recuerden que los adjetivos otorgan características, ¿no? Entonces se detalla cómo son los objetos, cómo son las personas. ¿Ven? Eso es lo que hace diferente, detallar. Por ejemplo, dice, el suri es el tipo de alpaca menos predominante. Tiene una fibra brillante, larga y sedosa. Acá miren cómo describe la fibra. A la fibra le dicen brillante, larga y sedosa. Estoy dando estos rasgos. Entonces estoy describiendo. Después dice, su fibra es producida en una menor variedad de tonos naturales, blanco, beige, marrones, claros. La contextura del suri tiene una apariencia distintiva debido a su pelo largo y rizado. ¿Ven? Entonces, no solo me está informando de ello, sino hay una intención de detallar sobre ese animal. ¿Ven? Lo describe. ¿Por qué también estarán en las guías de viaje? Porque cuando uno quiere viajar, quiere ir a visitar un determinado lugar, nosotros vamos leyendo esos libros y de pronto aparece información justamente sobre lo que hay, los restaurantes o los hoteles que puedo visitar, ¿no? Entonces, todo me va a informar, pero con mayor descripción, ¿ven? Una descripción más minuciosa. ¿Mm? Bien. Les decía que cuando hay descripciones, muchas veces en las novelas, en los cuentos, relatos, describen a los personajes, a los lugares también, cómo eran. Las novelas, por ejemplo, del realismo, ¿no? Son muy descriptivas, ¿no? Como características. Se han leído Madame Bovary,
Si han leído Eugenia Grandet, ¿no? Podrán recordar justamente esos episodios, ¿no? Tenemos el argumentativo, texto argumentativo. Este texto argumentativo defiende una postura frente a un tema, ¿no? Polémico. Además, se puede encontrar en los artículos de opinión, por ejemplo, los ensayos, las editoriales, las críticas que puede aparecer en algún también diario, en la propaganda electoral, en los debates, en estos discursos que vamos a escuchar. Entonces, cuando se presenta una postura, es decir, una idea que voy a defender, que voy a explicarla, pero con argumentos sólidos, ese es un texto argumentativo, ¿no? Y en caso de los jóvenes, pues siempre se aspira a que tengan esa intención siempre de expresar sus ideas, pero con sustento. No por capricho, a veces sí, no, no estoy de acuerdo. Pero ¿cuáles son tus argumentos? No los tienen muchas veces. Por eso se busca que sean críticos, muy críticos. Dice, el servicio bancario es ineludible. No podemos prescindir del banco para cobrar nuestro sueldo, realizar los pagos habituales y tener nuestros ahorros o deudas en forma de préstamos. No remuneran en absoluto nuestros ahorros, pero sí cobran intereses cuando prestan esos ahorros a otros clientes. Hay un punto de vista que estás sustentando, ¿no? A través de estas ideas. Entonces, ese es argumentativo. Avanzo que me quedan 5 o 7 minutos. A ver, narrativo. En el caso del narrativo, a ver, relata los hechos, la intención del hablante es relatar los hechos que le suceden a los personajes durante un tiempo, generalmente el pasado. Puede aparecer en la novela, la fábula, las noticias. Entonces hay una secuencia, ¿no? Normalmente del inicio, el nudo desenlace, sí, pero no necesariamente siempre están en los cuentos, en las novelas, sino también cualquier información histórica que pueda haber. Acá tenemos el caso de Simón Bolívar, nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela. Sus padres fueron, y así voy leyendo los datos de este personaje, pero de manera secuencial. El narrativo, sobre todo, puede ser tanto un personaje real o irreal. Puedo narrar incluso las noticias y puede aparecer esa información allí. Entonces, el narrativo aparece en los textos literarios, sí, sobre todo en esos casos, pero también en alguna noticia. ¿Ok? Los textos dialogados. Reproduce las intervenciones de los interlocutores. Se encuentran en las conversaciones, en las entrevistas que a veces leemos y colocan entrevistado, entrevistador, en las obras teatrales o piezas teatrales, los textos, por ejemplo, que pueden ser comedia, drama o tragedia, están escritos también como diálogos, ¿no? Entonces, la raya que hemos aprendido hoy día introduce también los parlamentos de los personajes, ¿no? Como en este caso, buen día, señor, y el otro contesta buen día, y así, ¿no? Finalmente, el texto instructivo. Es un texto que brinda indicaciones para realizar una actividad. Recetas, tutoriales, manuales de uso, lo tienen, ¿no? Entonces, todo lo que me da estas indicaciones puede pueden estar los verbos como verboides, por ejemplo, una receta, echar, ¿no? El agua al bol. Mezclar, puede señalar esas formas, ¿no? Como, como verboides en infinitivo, pero también pueden aparecer como una indicación cuando me dicen mezcla, ¿no? La harina y con los huevos, ¿no? Echa, entonces te va indicando de esa manera.
Esa es una forma de señalar. Bueno, acá hay un ejemplo de las reglas generales de circulación. El artículo tal dice, en toda la vía los vehículos circularán dentro del carril. ¿No? En vías, ningún vehículo podrá utilizar. Se prohíbe circular. Entonces, ¿ven? Hay indicaciones que tenemos que seguir. ¿Ya? Bien, voy a dejar entonces esto para presentarles ahora el succionario, porque no vamos a poder desarrollar muchas preguntas. Voy a ya. Lo voy a ya. Ahí están viendo el solucionario, chicos. Tenemos poco tiempo. Voy a enfatizar, ¿ya? Están las preguntas. Tomen, chicos, apunten las claves porque esta vez no las he digitado. En el caso de la coma, ¿sí?, que era la primera pregunta, la respuesta es la letra B, ¿no? Y van correlacionando. Chabuca Granda, Natural de Apurima, aparecen las comas explicativas. ¿Ven? Está agregándose una idea. En el segundo hay una hiperbática donde la proposición está al inicio. Si ella hubiera leído el contrato, coma, de la proposición adverbial. Aquí en la 3 está el conector así que. Entonces hay una coma conjuntiva. En la 4 está separando el vocativo. Tutora Alejandra, dígame. Entonces, esta es la coma vocativa. Y la otra es de adverbio oracional, gramaticalmente, coma. Entonces, correlacionamos y debe estar la letra B. ¿Okay? En la segunda parte, la segunda pregunta, la respuesta es la A. Tenemos que me pedían qué enunciados incumplen este precepto en cuanto a las reglas. Dicen, el enunciado 2 es incorrecto escribir coma entre el sujeto y el predicado. Lo que no te mata te hace más fuerte, por ejemplo, ¿no? En 3 dice, no se debe colocar los dos puntos entre el verbo transitivo y su objeto directo, lo que les decía, ¿no? Esta forma, la licencia indica dos puntos, no, indica y tengo que señalar, ¿no?, algo antes de una enumeración. Si no, no va los dos puntos. La respuesta es la A. 3, la respuesta es la letra D. Vean, chicos, por favor, el uso del y coma. Se debe emplear el punto y coma, ¿no?, después de cultivo. 4, era extensa la pregunta 4. Aplique adecuadamente dichos signos en los siguientes enunciados. Todos los, por favor, fíjense cómo debe de estar colocado los signos en esta pregunta, por favor. Pregunta número 5. Respuesta, la letra C. ¿Sí? Pregunta 6, letra C. Vayan revisando, chicos, por favor. El tiempo nos ha ganado. 7, letra C. 8, letra B. 9, letra E. 10, letra A. 11, letra C. Y 12, letra D.
Miss, ¿puedo volver a la 4? La 4. Ay, perdón. 4. A ver, pregunta 4. Ahí está la 4. Lo he resaltado lo que tienen que ver como solución. Eso es lo que Bien, tienen que gracias. revisar. Ya. Bien, chicos. Con esto nos despedimos. Espero que les vaya muy bien a todos. Cumplan con ese objetivo que tienen. No se desanimen, sigan adelante, chicos. Ha sido un gusto para mí haberlos acompañado durante todas estas semanas. Espero que haya podido yo también cumplir con ese propósito y ustedes gusten más de este curso de lenguaje. Los quiero mucho, les mando muchas bendiciones y un fuerte abrazo. Hasta otra oportunidad. Chao, chicos. Hasta luego, profesora. Muchas gracias también por las clases. A ustedes, chicos. Gracias. Hasta luego.